¿Cómo andan? Da la sensación de que se va a caer para adelante. Ahí. De paso no me lo golpeo con la cara ni nada de eso. No, está bien. Mejor así. Bien. ¿Cómo andan? ¿Me dijeron bien? Algunos andan bien y otros ¿cómo andan? Ah, porque me respondieron algunos nomás. Bien, ¿todos bien? Hacía mucho que no estaba aquí. Me acuerdo que la última vez vine, hablaba de aquel lado. Ahora está como todo muy encerrado acá, así como muy como que no me puedo escapar. Bien, cuando Tevi me pidió que viniera a hablar, lo primero que se me vino a la cabeza fue como un tema muy específico. Digo, seguramente viene de parte de Dios, así que espero que lo acepten como tal. Yo solo soy, por así decirlo, una persona que transmite lo que recibe o lo que Dios le muestra, ¿no? Bien, para comenzar vamos a leer en el libro de Reyes, en el libro de Segunda Reyes, claro, hay dos libros. Segunda de Reyes, capítulo 1. ¿Todos lo tienen? El versículo 1 dice así, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú, dios de Cron, por tanto del lecho del que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: es Elías Tisbita. Bien, cuando leí este pasaje me quedé con la última parte, ¿no? Pero todo es importante. El rey de Israel, rey de Israel, estaba en una enfermedad y manda a preguntar si va a sanar de esta enfermedad, y en el camino encuentra a los mensajeros Elías y les manda este mensaje. Y lo que más me sorprendió es la pregunta del rey, ¿sí? Sabía que iba a morir, sabía que era complicada la situación, pero lo que no sabía quién era el que mandaba el mensaje, ¿sí? Porque en Israel solían haber también falsos profetas, falsos maestros, que por ahí profetizaban o decían cosas que no venían de parte de Dios. Entonces, Ocosías se preocupa más por la apariencia de esta persona. ¿Y qué le dicen? Es un hombre que vestía de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, ¿sí? Entonces Ocosías lo reconoce como Elías. Ahora, cuando veía esto, pensaba yo, en mi apariencia, ¿sí? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me reconocen? ¿Sí? ¿Cómo lo reconocen a Esteban Esquivel? Obviamente es mucho más feo que yo, pero envidioso. ¿Cómo reconocen a cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra apariencia? ¿Sí? Pero no tanto la apariencia de cómo nos ven físicamente, sino cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos hacia los demás, cómo actuamos, ¿sí?
¿Y qué quiere decir esto? Habla mucho de nosotros la forma, el lenguaje que usamos, habla mucho de nosotros la forma en que vestimos, habla mucho de nosotros la forma en que realizamos ciertas actividades, cómo nos dirigimos en nuestro trabajo, cómo nos comportamos con respecto a nuestros superiores, ¿sí? Dice mucho de nosotros. Y de esto quería hablar, de la apariencia. Ahora, lo primero que se me viene a la mente es hacer, por así decirlo, dos grupos en este tema que es la apariencia. Unos son los más jóvenes y otros son los más viejos, así como Altevi, aunque ustedes no lo crean, es mucho más viejo que yo. Sí, bastante, el doble. Hacer esta separación. Ahora yo les hago una pregunta a los más jóvenes, así que presten atención, jóvenes. ¿Cómo ven ustedes a los mayores? Sin miedo a repercusión, ¿sí? No les va a pasar nada. Digan la verdad. ¿Cómo creen ustedes o cómo piensan ustedes que son los mayores? ¿Algún valiente? No les va a pasar nada. Nada bueno. Amargado. A ver, vamos a apuntar directamente a ciertas personas. Alan, ya está fichado. ¿Cómo crees o cómo ves vos a los mayores? Ah, bien. Ceci. No sé qué es esa expresión. Bien. Juan. Amargado. Bien. La señorita que está allá. ¿Está bien? Quería sumar puntos. Bien. Bien. Por lo general, nosotros también, cuando yo he sido más joven, soy joven todavía, pero más joven, tenía el concepto de los más grandes como alguien que sabe mucho, como la persona que no se equivoca, como que son como un poquito perfectos, y más si eran cristianos, decía, wow, este no peca, ¿cómo hace? ¿Sí? Y pensaba, ¿es así realmente? ¿Es así como realmente los vemos? O sea, ¿o son realmente como los vemos? ¿O solamente los vemos así por el simple hecho de que son más grandes que nosotros? ¿Sí? Y pensando en esto, hace una semana hablé de Josías allá en Alvear, y pensaban en este joven de 8 años que comenzó a reinar, en Judá, y todas las cosas que le tocó vivir, ¿sí? Pensaba, ¿qué diferencia hay en este joven con respecto a los mayores? Y en cierta manera no había diferencia, porque a pesar de que había tenido un abuelo, Manasés, que había derramado sangre de extremo a extremo, dice la Biblia, en todo el territorio de Israel, había hecho lo malo delante de los ojos, a pesar de tener un padre, que dice la Biblia, que fue igual que su padre Manasés, que hizo todas las abominaciones para provocar a ira a Jehová, ¿sí? Nace un hijo, totalmente lo contrario, ¿sí? De 8 años, y dice que hizo lo bueno delante de Jehová todo el tiempo que vivió, todo. Y reformó su vida, reformó todas las cosas en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, y cambió todo. Y pensando en esto, que a veces esto de las apariencias, a veces nosotros prejuzgamos por la edad, tal vez por el entorno, o tal vez por las personas que nos rodean, juzgamos de tal manera a ciertas personas, ¿sí? Y ¿saben qué? A los jóvenes va esto. ¿Saben qué? Los más grandes no son muy diferentes de nosotros, ¿sí? No son nada diferentes de nosotros en un aspecto, ¿sí? No son más sabios porque decidieron ser sabios o porque les nace naturalmente, sino que son como nosotros en el sentido de que somos personas comunes, ¿sí? Personas básicas, por así decirlo. Y suena feo lo que digo, ¿sí? Pero es así.
somos personas básicas. Y Dios dice que vino a buscar lo vil del mundo, lo menospreciado, lo más bajo. Y entre eso estamos nosotros, ¿sí? Porque acá estamos, ¿no? A nosotros nos vino a buscar. Y viendo todo esto, que existe tan poca diferencia entre un joven y uno más grande, ¿sí? Que a veces nosotros nos separamos pensando que son diferentes, que son amargados, como dice Juan, que son autoritarios, que son esto, son lo otro, y no son muy diferentes a nosotros. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué los hace diferente a esas personas que uno lo considera como más sabio? ¿Qué los hace diferente a esas personas que nosotros los consideramos tal vez como mayor autoridad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Sí, pero algo más importante. También, pero algo más importante. También, pero ¿qué es lo principal? También la relación con Dios, pero vamos a decirlo, es una persona. No, no todos tienen esposa, ¿o sí? Es una persona. O son tres en una. Dios es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Lo voy a aclarar así, pues veo que se están enredando mucho. Dios es el que hace la diferencia. Es la que hace la diferencia, por ejemplo, en la vida de José. ¿Sí? Una persona, un joven de 17 años, que fue vendido, que fue maltratado, que fue golpeado, que estuvo preso, que lo juzgaron injustamente, ¿sí? Que lo odiaron toda su familia, ¿sí? Y termina siendo el segundo después de Faraón, dando de comer a toda su familia, sin rencor alguno. Eso hace la diferencia. Dios en su vida. ¿Acaso él no lo sabía? ¿Acaso él no pensaba en esto a diario? Si él había sido enseñado en este Dios tan grande. ¿Qué dice José cuando sus hermanos vienen a decirle, perdónanos porque hemos actuado mal con vos? Descuiden, si Dios usó toda esta situación para que hoy tengan alimento, para darle sustento. Fíjense, miraba más allá de sus heridas, miraba más allá de sus problemas, miraba más allá de todo lo que le había pasado. ¿Sí? Ese Dios también es el que hace a Moisés un asesino, porque es así, un asesino, un prófugo después de ser asesino, una persona que evitaba el compromiso porque cuando Dios lo llama, le puso millones de excusas. Y aún así fue la persona más mansa, dice la Biblia, que hubo sobre la tierra, que tuvo que guiar a todo un pueblo. Moisés no se lo esperaba, era un pastor de ovejas, ¿sí? Personas comunes, eso hace la diferencia. Personas comunes con un Dios poco común. Y es la apariencia que deberíamos mostrar, ver que en realidad nosotros en sí no somos nada, que en realidad nosotros en sí somos algo porque Dios mora en nuestra vida, está en nuestro corazón. Y que esta apariencia, que a veces también somos juzgados por ella, también por los grandes, con respecto a los jóvenes, porque si yo preguntara en este momento, ¿cómo ven los grandes a los jóvenes? ¿Sí? ¿Qué dirían? Irresponsable, bien. Luis, ¿usted qué diría? Sea valiente. Inmaduros, impacientes, que le faltan las marcas de la cruz. Eso fue duro. Bien. Y ven que la diferencia cada vez se va achicando menos entre un joven y un grande. ¿Por qué a veces entonces nosotros cometemos el error de tener esta separación? Porque si ustedes dicen, ay, los jóvenes no se juntan con nosotros, o los grandes, cómo nos atosigan o nos persiguen, ¿sí? Y si vemos a la luz de la palabra, esta diferencia es nula para Dios. Para Dios es lo mismo un Josías de 8 años que un Moisés de 80. ¿Se entiende? Los dos fueron llamados en diferentes edades y los dos tuvieron que cumplir
prácticamente el mismo oficio, guiar al pueblo. No existe diferencia para Dios. Va a veces en el ofrecimiento o en la actitud y la aptitud que tenemos frente a Él. Porque Dios nos llama a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué a veces entonces juzgamos por las apariencias? También vemos, si nosotros tuviéramos que hablar de los grandes, por así decirlo, algo muy importante que también puede servir para los jóvenes. Hay un pasaje que me encanta muchísimo, que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Tal vez es un pasaje que muchos han leído. Primera de Reyes, capítulo 19. Le voy a pedir si alguien puede ayudar con la lectura, o si quieren leer un versículo cada uno, así se hace un poco más entretenido. Desde el versículo 4 al versículo 13. Yo leo el primero. Si quiere, sí, si no, deje leer a alguien más. Muy bien. No, hasta ahí nomás. Gracias. Lo otro que podemos llegar a cometer el error es cómo nos vemos en apariencia en relación a Dios. ¿Sí? Cuando leía este texto me pegaba muchísimo, porque es como que me pasó también, ¿sí? Me pasó de estar aquí, reunidos en la iglesia, de poder servir, de poder hacer cosas, ¿sí? Y no ser realmente del Señor, ¿sí? Una falsa apariencia, ¿sí? Incluso de que la gente que te ve dice, es cristiano, mira cómo sirve, mira las cosas que hace, o cómo habla. También podemos decir, cómo maneja la palabra, o cómo lee, qué agradable es escucharlo, o cosas así. Podemos tener este error entre los cristianos, ver a personas así y decir, realmente son hijos de Dios, porque si no, no serían de esa manera. Y a veces confundimos la habilidad con lo que realmente viene de parte de Dios, porque existen personas que se le da fácil el tema de poder exponer cualquier tema o cualquier situación, o se le da fácil cantar, se le da fácil tocar la guitarra, son todas habilidades, pero realmente viven el don que Dios le dio, el don que Dios puso en sus manos. Y pensando en esto, que tanto jóvenes como grandes podemos estar con un pie adentro y un pie afuera, por así decirlo,
Vengo acá, me reúno, canto, sirvo y cumplo con Dios. Pero salgo de aquí y tengo que cumplir con el mundo. ¿Se entiende lo que digo? Esa idea de que podemos contentar a Dios con el servicio. Y cuando pensaba en esto, que a veces podemos servir con el ímpetu del viento, así, que tiene el mismo viento que arrasaba las montañas, como lo dice en el pasaje, pero Dios no estaba en el viento. Podemos tener la fuerza o la hiperactividad de un terremoto, pero Dios no está en el terremoto, ¿sí? Y podemos ser fervientes como el fuego, pero Dios no está en el fuego. Dice que Dios estaba en el silbo apacible, ¿sí? En la tranquilidad que tenés vos con Dios en tu corazón. Ahora pensá en esto. ¿Existe tranquilidad en tu vida en este momento en relación a Dios? ¿Existe esa paz y saber que Dios está ahí en la tranquilidad, en el hecho de saber de que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo? ¿Sí? ¿Existe esa tranquilidad, esa paz? ¿O solo está la apariencia de que estamos tranquilos o que estamos en paz? La Biblia dice que el Espíritu de Él nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Existe esa comunicación? ¿Existe esa frase que nos dice, sí, Esteban, vos sos hijo de Dios, no te preocupes, vas bien, vas por ese camino? Sí. ¿Existe esa paz, esa tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien? ¿O es simplemente una apariencia? Porque yo les confieso, yo fui muchísimo a esto de las apariencias, de estar con un pie dentro y un pie afuera, ¿sí? Incluso pude engañar a mis padres, por así decirlo. Y hasta que Dios no tocó mi vida realmente, era así. Era el mejor en los concursos bíblicos. Me preocupaba para que mis padres no me tuvieran que estar molestando diciéndome, dale, lee la Biblia, estudia, o te hacían preguntas y vos decís, bueno, hay que responderlas. Y yo las respondía. Entonces se quedaban tranquilos, este está leyendo, está estudiando. Y mentira, era para dejarlos tranquilos. Y a veces sucede así en la vida, queremos dejar tranquilo a Dios. Sí, Señor, sí estoy orando, estoy leyendo. Vine el domingo acá a la reunión, vine el sábado también, y estoy sirviendo. Y a veces es eso, una simple apariencia. No existe comunión con Dios. La comunión que tenía José, la que tenía Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. La comunión que tenía Jesús, de ir y separarse aparte y orar y plantearle las situaciones que vivía, lo que iba a padecer, sus preocupaciones por sus discípulos. Sí, fíjense en qué diferente a veces la relación que tenemos con Dios, que hasta a veces es mecánica, ¿no? Y no nos damos cuenta. Decimos, Señor, gracias por esto, y te pido por esto, en el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Sí? Y es mecánica. Y siempre hemos dicho que la oración es hablar con Jesús, ¿sí? Hablar, así como estamos hablando ahora. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Me está pasando esto. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué decís? Mostrame. ¿Qué debo hacer? Así de simple. Es una charla, ¿sí? O ¿qué carrera debo elegir? ¿Este trabajo me conviene? ¿Cómo debo actuar frente a tales personas que me están haciendo esto y esto? ¿Se entiende? Una relación es así, charlada. Y va siempre, como escuché en una película, la amistad siempre va en dos direcciones. Jesús ya puso su parte. Él está dispuesto a las 24 horas para vos, ¿sí? Está dispuesto a escucharte, está dispuesto a ayudarte. Ahora, ¿vos estás dispuesto a acercarte? ¿A dejar de que te vean como una persona más y que realmente te vean como un hijo de Dios? ¿De cambiar esa apariencia? De decir, bueno, en la escuela, en el trabajo, nadie sabe que yo soy cristiano. ¿Pero por qué no lo saben?
porque tal vez nos comportamos igual que ellos, usamos su mismo lenguaje, misma vestimenta. ¿Sí? Aparentamos para no, por así decirlo, desentonar con ellos o no perder amistades. A veces lo difícil de tomar esta decisión por Dios es sacrificar lo que tenemos, sacrificar amistades, sacrificar tal vez salidas, sacrificar tal vez personas, familia, incluso familia, que tal vez porque sos del Señor y ellos tienen una religión tal vez diferente, te hagan aparte, te condenen, te crucifiquen por ser diferente. A veces no tomamos la decisión de cambiar nuestra apariencia por muchos motivos, pero delante de Dios son excusas, no queda otra. Delante de Él nadie puede decir, no Señor, sabes que no tenía la fuerza o la valentía para tomar esta decisión. Y Dios te va a decir, si todo lo podías en mí, que te fortalezco. Y en mí sos más que vencedor. La Biblia tiene 365 textos que dicen, no temas, yo voy con vos, yo te ayudo, yo te acompaño, no te desampararé, no te dejaré. Y si buscamos uno de los más famosos, que es uno de los que más me gusta, que está en Josué, dice así, desde el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Sí? La única condición es que nosotros busquemos de Dios. Y lo hacemos por medio de la palabra. Dice que no se apartará este libro de la ley de tu boca, meditarás en él de día y de noche, y lo tienes que aprender, memorizar, por así decirlo. Entonces te irá bien y harás prosperar todo tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Vas a tener pruebas? Sí. ¿Vas a tener dificultades? Sí. Pero al final siempre es bueno. Siempre termina en bendición. Siempre termina en prosperidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No. Porque lo dice la palabra de Dios. Porque lo dice Dios mismo. Dios dice que va a estar con vos. Así como estuvo con Moisés, con José, con todos los grandes de la Biblia que conocemos. Va a estar con vos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La condición es leer, estudiar la Biblia. Si nosotros también leemos en el libro de Timoteo, fíjense en el consejo que le daba Pablo a Timoteo. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Primero, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la exhortación. Ocúpate de la enseñanza. ¿Sí? No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas para que sea aprovechamiento para ti, dice, y para los demás. O sea que si cambias tu manera de hacer las cosas, los demás pueden cambiar su manera de hacer las cosas. Les vas a mostrar a los demás que no es imposible. Le vas a mostrar a los demás que hay otra alternativa, otro camino diferente.
¿Se entiende? Fíjense, por el simple hecho de que te vean, ¿sí? Que te vean leer, que te vean enseñar, pero tal vez no de acá al frente, sino enseñar con tu vida, con tu testimonio, de que no te rindes a cosas que le hacen mal a tu cuerpo, ¿sí? Y de esa manera, dice, serás de aprovechamiento y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te ven, ¿sí? Fíjense en qué tan importante es la apariencia. Y a veces cómo la descuidamos tanto, ¿no? En el sentido espiritual, porque tal vez en el sentido físico nos bañamos, nos aseamos, nos perfumamos, nos vestimos bien, ¿sí? Y Dios pide el mismo cuidado en lo espiritual, ¿sí? Que te laves, que te limpies de aquellas cosas que te hacen mal, que están en contra de tu vida, que te deshagas de todo eso, que tengas pensamientos correctos, actitudes buenas, que tu lenguaje sea diferente. ¿Qué pasa cuando uno lee mucho? Empieza a adquirir ¿qué cosa? Conocimiento, vocabulario, va cambiando la forma de hablar porque tiene palabras nuevas. ¿Sí? Fíjense, es lo básico de solamente leer, ¿sí? Y de la palabra de Dios, que es infinita, que cada vez que la lees y lees el mismo pasaje una y otra vez, y encontrás cosas diferentes una y otra vez, es infinita. Es increíble todo lo que podemos aprender de ella. Y no olvidarnos de que todo nuestro ser, tanto lo que se ve como lo que no se ve, no es para nosotros, es para Dios. Dios dice en Colosenses 1:16, la última parte dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros somos parte de ese todo. Nuestra apariencia, todo lo que se ve, como lo que no se ve. Como nuestras actitudes, todo lo que es abstracto, por así decirlo. Todo tiene que estar enfocado a Él. Y haciéndolo más completo esto de la apariencia. Tal vez hace tiempo que vienes aquí a este lugar a congregarte, que vienes a las reuniones tal vez por el hecho de cumplir, como dijimos antes, de estar en paz con Dios y decir, bueno, voy y ya me sirve para toda la semana, como a veces se dice, ¿no? Ya estoy bendecido por toda la semana. Y no es así. Dios no pide cambio de un día a la semana. Dios pide un cambio genuino, ¿sí? Porque Dios aquí en la tierra no vino a aparentar. Él realmente demostró lo que era. Y Él era el Hijo de Dios. Demostró que nos amaba, no solo lo dijo, ¿sí? No solo dijo, por el mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo se lo dijo a Nicodemo, fue y lo cumplió, ¿sí? No solo dijo con respecto a las tentaciones, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra. Fue y lo cumplió. Cuando fue tentado, y fue tentado en muchas cosas, ¿sí? Él vino a cumplir y no a aparentar, ¿sí? Y su sacrificio de la cruz no es apariencia, como algunos lo tienen, como tal vez otro líder, como tal vez lo fue Mahoma, como tal vez lo fue Gandhi, ¿sí? Que hicieron grandes cosas, pero se quedaron solamente en eso, en apariencia, y ahí se murieron, y ahí se quedaron, ¿sí? Después de Jesús se escribe la historia, y antes de Jesús se escribe la historia, ¿sí? Él es el que marca el principio y el final de toda una historia. Él viene a buscar cambios genuinos en tu vida. Murió por ti, se sacrificó por ti, por tus pecados, por tus maldades, por todo lo que pensás incorrecto, por todo lo que haces incorrectamente, por todo eso Jesús murió. Y no lo que hiciste desde este punto para atrás, también desde este punto hacia adelante. Todos los pecados de tu vida, Dios los cargó en la cruz. Ahora, la pregunta es, ¿vas a seguir aparentando que sos un hijo de Dios? ¿O vas a realmente tomar la decisión genuina de no solo aparentar, sino de serlo? Dios dice que va a llegar un momento
que los verdaderos adoradores adorarán a Cristo, los verdaderos. Y si hay verdaderos quiere decir que hay falsos también. ¿Se entiende? Esta es la hora. Ahora es cuando tienes que tomar la decisión por Él. Porque no sabes cuánto tiempo te queda. Porque no sabes si después de esto te puede pasar algo y ya no tengas oportunidad. Suena cruel lo que estoy diciendo, pero es así. Porque nadie tiene la vida comprada. Ni niños, ni jóvenes, ni grandes. Nadie tiene la vida comprada. Este es el momento para tomar la decisión. De dejar de aparentar y seguirle. De ser realmente un hijo de Dios, de ser un siervo de Dios y dedicar nuestra vida al que nos salvó, al que nos dio una eternidad en el cielo con Él. Vamos a terminar con una oración, pidiendo por todos los hermanos y en especial por aquellas personas que tienen que tomar esta decisión, para que no pierdan el tiempo y puedan hacerlo en este momento. Padre, Dios bendito, a ti te doy las gracias por esta oportunidad que nos das a todos de estar aquí, de poder escuchar de tu palabra, de poder aprender de ella, también de poder cantar a ti y alabarte y agradecerte por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te doy por todos los que están presentes aquí. Te pido por sus vidas, para que tú les des la fuerza, el ánimo, la sabiduría para saber cómo actuar en tus caminos, y también por aquellas personas que aún no han tomado esta decisión por ti, para que tú les des la fuerza, la decisión final de poder acercarse a ti y dedicar sus vidas a ti, de permanecer en tus caminos, de llegar a ti y tener un final distinto, de no perderse en la condenación eterna, sino tener un lugar contigo allí en el cielo. Te pido por cada una de las familias aquí, para que tú les guíes, les bendigas y les ayudes en todas las cosas. Te pido por los hermanos que también están a cargo, para que puedan seguir transmitiendo de tu palabra, puedan seguir enseñando y puedan preocuparse, Señor, por lo que realmente importa, Señor, por tu palabra, como tú bien lo has dicho. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.